aquí está. Perfecto, gracias por avisarme. Déjame que termine de emitir aquí. Muy bien, voy a compartir otra vez la presentación. Muy bien, entonces, eh, estamos en este derecho tributario, ¿verdad? ¿Qué son los tributos, digamos? Porque el derecho tributario, pues obviamente, su eje y su principio, pues será el tributo, ¿verdad? Entonces, y esta palabra que viene pues de un latinismo, ¿no? Que se llama tributum, ¿sí? Que significa pues carga, gravamen, imposición, ¿no? O sea, es decir, una carga, un peso que lleva unas personas, un contribuyente, persona natural, persona jurídica, alguna, digamos, situación o condición en particular, que estará grabada, estará con una imposición, ¿verdad?, de pago, porque sabemos que la obligación es, pues, que nace de la ley, ¿no?, como lo habíamos explicado. Entonces, aparece alrededor del año 62 antes de Cristo. Ustedes pues podrán identificar a través de hechos históricos, ¿no? Situaciones pues que, digamos, han reflejado esta carga tributaria, ¿no? Entonces yo decía, en la época de la esclavitud se pagaban impuestos, ¿no? El Estado le pedía para que pueda, digamos, tener la propiedad de los esclavos. Miren ustedes, el tema de las tierras, ¿sí? El hecho de que vayan de un lugar a otro por la vía marítima, ¿verdad? Los barcos, ¿no? Y entonces todas estas actuaciones, todos estos hechos que se producen a través de la historia, pues han permitido que se creen, digamos, algunas formas o fórmulas tributarias a fin de que el Estado, pues, pueda tener esa capacidad de recaudar ingresos para, digamos, poder prestar servicios y poder retribuir a la ciudadanía en temas de justicia social, ¿verdad? Porque habíamos hablado sobre los temas cuando hablamos del principio de equidad, hablamos de justicia social. Está en nuestra Constitución, ¿verdad? La Constitución dice, hay que emplear en cualquier circunstancia, ¿verdad? Que se pueda producir, tener el principio de justicia social, es decir, para que puedan acceder a la mayor cantidad de derechos los ciudadanos, ¿verdad? O para que se hagan realidad de sus derechos ciudadanos. Entonces, muy bien. Fleiner establece pues un concepto que al menos a mí me pareció sencillo, me pareció bastante, que tiene unos componentes que son bastante claros y precisos, que pueden describir a este derecho tributario. ¿Ven? Entonces, lo primero que dice Fleiner es una prestación pecuniaria, ¿sí? Y es decir, que el Estado va a querer recibir, pues, en lo que es dinero, ¿verdad? Entonces, para poder recaudar. Entonces, claro, viene en dinero, ¿no? En monedas, digámoslo así. Muy bien, entonces esa sería en esta definición, pues, una característica esencial de ese tributo. Es una prestación pecuniaria, ¿sí? Que el Estado u otros organismos de derecho público exigen de forma unilateral. Efectivamente, porque decíamos que el tributo nace en la ley y la obligación nace de la ley, ¿sí? Es decir, eh, ¿quiénes van a estar configurados en el impuesto a la renta? ¿Quiénes están configurados en el IVA? ¿Quiénes están configurados en el ICE? ¿Ven? Entonces, ¿quiénes son esos contribuyentes? Entonces, me describe una relación entre Estado y particulares, ¿ya? Entonces, esa prestación pecuniaria se dará en esa relación unilateral, es decir, por la aplicación de la ley.
y que servirán para cubrir las necesidades económicas. Fíjense ustedes. Entonces ya este derecho tributario me dice qué es lo que necesita una prestación pecuniaria. ¿En qué relación? En la relación Estado-ciudadanos. Y que me sirve para cubrir necesidades económicas. Entonces, ustedes recordarán que cuando hablé de las políticas económicas, ¿verdad? Y cuando dije otras políticas, ¿verdad? Como la agricultura, el turismo, la infraestructura vial, transportación, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo este conjunto de políticas, sí, obviamente, tienen diversas necesidades, ¿no? Y que, digamos, estarán ahí justamente canalizadas, pues, a través de estos tributos, ¿sí? Para poder, digamos, financiarlos y para que se vuelvan prestaciones a beneficio de los ciudadanos, ¿no? O de estos grupos, digamos, a quienes las distintas políticas, pues, ha identificado necesidades y que definitivamente van a responder por una cantidad de, digamos, de bienes y servicios que son pues parte de esas necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué fines tendrá estos tributos? Pues la finalidad de crear estos tributos, ¿sí? Bueno, pues recaudar los ingresos, ¿no? Recaudar ingresos que permitan financiar el presupuesto general del Estado, en donde, en definitiva, pues estarán descritas la mayor cantidad de necesidades que se tienen, ¿no? Entonces, proyectos, inversiones, programas que, digamos, los patrocina el sector Estado para beneficio del desarrollo eh, social de nuestro país, ¿no? Entonces, la segunda finalidad que también tiene estos tributos, a más de la de recaudar, ¿sí? Sirven como instrumento de política económica en general. Recuerdan ustedes que hablamos de esta política económica en donde decíamos regulación de precios y regulación de los aspectos laborales, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que creamos estos tributos, ¿sí? También estamos, digamos, regulando estos, eh, estas actividades que están relacionadas pues, con la política económica, sí, las estamos regulando, ¿no? Entonces, como yo siempre digo, los tributos no solamente tienen como fin recaudar, sino también tienen otros fines, ¿sí? Otros fines que no siempre serán recaudatorios, aunque, digamos, eh, se afecte a esa prestación pecuniaria, ¿no? O sea, es decir, se dé una afectación pecuniaria. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del ICE, ¿sí? Que se los han establecido pues, a los licores, a los cigarrillos, ¿verdad? Y entonces eso dispara el precio, ¿no? Y por más de que un cigarrillo le cueste a usted, me voy a inventar porque no sé ni cuánto cuesta, unos 50 o $2, por decirlo. Eh, entonces ya las personas, ¿verdad? Fumadoras, quizás vayan a pensar, bueno, ya unos 50, $2 es bastante dinero, ¿eh? Y bueno, y si me fumo uno diario, y a veces no es uno diario, es una cajetilla, ¿ven? Y entonces ahí se vuelve, digamos, ¿ven? Pesa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca? No busca recaudar. El Estado no busca recaudar, ese no sería el primer fin. Realmente busca persuadir a estas personas que son fumadores a que busquen una solución a su problema, a su adicción, digámoslo así. Y dejar de fumar, porque como todos sabemos, la cartilla dice claramente el cigarrillo mata, produce cáncer. Y tiene estas imágenes tan catastróficas que se ven ahí, ¿no? Terribles. Y precisamente lo ponen para seguir persuadiendo a estas personas para que se den cuenta de que no deberían de consumirse. ¿Okay? Entonces,
como ustedes pueden ver, ¿no? Esto nos sirve. Y claro, bueno, por ejemplo, en la política económica, que decimos sirve como instrumento de política económica, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, la salida de divisas, ¿no? Es el impuesto de salida de divisas. Fíjense que el impuesto de salida de divisas precisamente es para que no se nos vuelen, les hago para que se vuelen, no se nos vuele el capital, ¿ven? Es decir, no salga el dinero de nuestro país, sino que más bien se le pone la carga, ese gravamen, ¿verdad? Para persuadirlo a que se dejen los capitales dentro de nuestro país, porque claro, el circulante es un motor también de la economía, ¿no? Entonces, si hay circulante, pues tenemos un beneficio, digamos así, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ese podría ser un impuesto que tenga como finalidad el manejo de la política económica, ¿no? Que estará pues a través de la política monetaria, que dijimos son los cuatro componentes que nos permitía pues ver la política económica, ¿no? Estimula la inversión y la reinversión, sí, totalmente. Porque como yo les decía, estos tributos, ¿verdad? Son el motor que mueven a la economía, ¿sí? Este, y el Estado también puede promover políticas de inversión y reinversión, ¿no? Fíjense ustedes que ahora, en esta situación del COVID, ¿sí? Hay préstamos, ¿no? Hay préstamos a los microempresarios, creo que se los comenté la semana pasada, los microempresarios precisamente en buenas tasas y demás, ¿verdad? Condiciones, ¿no? Económicas precisamente para que pueda reactivarse la economía, digamos, por esta situación catastrófica en la que nos vimos inmersos de la noche a la mañana, ¿ven? Entonces, eso, digamos, estimula precisamente esta reinversión dentro de nuestro país, ¿no? Y la inversión, pues bueno, como sabemos y también les expliqué en el tema de la política económica, dijimos, bueno, hay intercambios comerciales, hay acuerdos comerciales, ¿verdad? Política de comercio exterior, ¿no? Y decía, las embajadas son las encargadas de buscar precisamente mejores condiciones de, digamos, transferencia de bienes y servicios entre países para mejorar, digamos, o para producir, ¿verdad? O para invertir. Entonces puede ser que venga inversión extranjera a nuestro país y eso, por ejemplo, ha sido una de las críticas más grandes que digamos, ha tenido en los aspectos económicos últimamente, ¿no? Nuestro país, ¿no? No hemos podido, fíjense ustedes, tenemos, mejor dicho, una ley de APPs, de alianzas públicos-privadas, sí, en donde le decimos, venga que le vamos a dar 10 años para que usted no pague impuestos, pero nos reactive la economía, nos abra plazas de trabajo, venga, invierta aquí en la mano de obra, venga y haga, digamos, innovar en nuevos espacios económicos, en actividades. Fíjense ustedes que en estos días salió, no me acuerdo, creo que fue el día viernes, el presidente de la República tomó una decisión bastante, digamos, importante para el país, ¿no? El tema de privatizar la refinería de Esmeraldas. Ya, privatizar la refinería de Esmeraldas. Cuando la Constitución prohíbe expresamente privatizar este tipo digamos, de sectores estratégicos, ¿sí? Y entonces nos preguntamos, ¿realmente ha pensado el presidente en que esa inversión, porque va a venir una empresa extranjera a administrarlo, esto no es de que va a venir una empresa nacional a administrarla, ¿no? Esto viene con gente de afuera, ¿no? Con empresas que obviamente manejan el tema petrolero y que obviamente pues van a venir como vino pues alguna vez Chevron, ¿no? Y toda la historia que vivimos con Chevron.
Entonces, la pregunta es, bueno, ¿realmente esta política eh, económica, una política económica, a la larga, entregarle una actividad del Estado tan importante como es la petrolera, ¿no? Porque nosotros somos un país petrolero y esos ingresos son importantes, ¿no? Pero yo les comentaba, ¿verdad?, que hay otros países que basan su economía en el petróleo también y que ellos ya tienen proyectado cuando ¿me escuchan? No, se acabó la... ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Sí, Ah, doctora, se le perfecto. escucha. Sí, sino que Sí, doctora. se descargaron los audífonos, nada más. Tranquilos. Se me activó acá, ok. Entonces, lo que les decía, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en este tema de privatizar, ¿no?, nuestro petróleo y que otros países, pues, tienen proyectado ya sobre cuál política, ¿verdad?, fortalecer. Yo les decía, creo que era Noruega, ayer vi unas fotos de un paisaje de Noruega y dije, ya me quiero ir, y aparte de eso, por el tema tributario, ¿no? Decía yo, ellos basan su economía petrolera, dice, las van a transformar en potencializar una economía basada en la pesca. ¿Ven? Entonces, ellos saben qué es lo que quieren a futuro. ¿Ven? Nuestro país todavía no ha definido cuál es la línea que nosotros vamos digamos, a cambiar o a pasar cuando ya no tengamos petróleo y podamos hacerlo. Entonces, fíjense ustedes, eso es una deuda que nos deben los políticos, ¿no? En sus proyectos. Ahora que nos va a tocar analizar quiénes van a ser los mejores candidatos, digamos, para poder tener un régimen, un régimen, perdón, presidencial nuevo que realmente nos venga a ofrecer eh, digamos, mejoras en el bienestar interno de nuestro país, ¿no? Y entonces va a tener que saber de políticas económicas, ¿sí? Y va a tener que hacer un planteamiento bastante interesante, de tal forma que todos podamos convencer y decirnos, bueno, sí, vamos a empujar hacia allá, ¿verdad? Vamos a ir hacia allá porque realmente mejorará nuestras condiciones. Fíjense ustedes que también nuestro país ya vivió una transformación, hubo una nueva aprobación de la ley de pesca, que creo que también se los comenté, y entonces ahí, por ejemplo, el sector camaronero realmente tiene un marco jurídico muy favorable, ya, de tal forma que digamos, nuestra política económica puede cambiar en ese sector pesquero, ¿ven? Es decir, puede ser que despuntemos para allá. Y entonces pues vamos a ser uno de los primeros exportadores de camarón, ¿no? Porque nosotros tenemos muy buena producción de camarones, vendemos al mercado asiático, vendemos al mercado europeo, ¿sí? Entonces, más que Estados Unidos, ¿ves? Que son mucho más, a pesar de que, no sé si vieron, pero hubo una noticia en donde China no permitió el ingreso de un contenedor, de una venta de camarones, ¿no? Porque supuestamente tenían COVID, ¿no? Y los que generaron los problemas son ellos y nos vienen a devolver a nosotros la pelotita. Imagínense ustedes. Irónico. Pero, de todas maneras, todas estas cosas influyen. Pero el punto está en que, fíjense ustedes, ¿Qué es el procurador judicial? es una política económica, por ¿En favor, qué artículo apaguemos el... del COGEP se establece qué es el procurador judicial? Y un momento. Y si necesito una cláusula para transcribir una audiencia, algo así. ¿Dónde está? Bueno, estas son las situaciones que pasan en las aulas virtuales. Bien, ya parece que se silenció. Entonces, como les decía, ¿no? Entonces, fíjense ustedes estas situaciones pues que vivimos ahora, ¿no? Y que obviamente nos hacen reflexionar precisamente en estos
fines tributarios y demás, ¿no? Que está relacionado, vinculado con la política económica. Luego también tenemos que busca el ahorro, ¿sí? Y el destino para fines productivos y de desarrollo nacional, ¿no? Entonces, en definitiva, vean ustedes que también se ha criticado mucho el tema del ahorro, ¿no? Entonces, ¿por qué no ahorramos? ¿Por qué no hemos, digamos, reservado ciertos ingresos, sí, a beneficio de precisamente los sectores productivos y de desarrollo, ¿no? Es decir, tener líneas de crédito, pero también se maneja pues a través de la política exterior, ¿no? Que se arman pues convenios en donde hay países que nos hacen préstamos y esos préstamos pues también estarán, digamos, pueden ser reembolsables o no reembolsables y ayudan, digamos, al desarrollo o al crecimiento de nuestro país, ¿no? Ya Ecuador en algún momento dejó de estar en una categoría del subdesarrollo, seguimos en el subdesarrollo, ¿no? Pero digamos que si estábamos aquí de abajo, pudimos, digamos, avanzar un poco, ¿no? En el momento que nos dolarizamos y que, digamos, vivimos por lo menos unos años de estabilidad económica, ¿no? A pesar de que luego, pues, vino, pues, un poco la caída del petróleo y estos aspectos que, bueno, en el contexto y personalmente considero que eran estrategias también de gobiernos internacionales de política, ¿no? Porque se estaba viendo, digamos, mucho progreso, entre comillas, y lo pongo entre comillas, porque, digamos, ahí están las estadísticas, ¿no? Entonces, claro, el primer mundo siempre va a tener que vivir del mundo subdesarrollado, porque aquí la obra, perdón, las manufacturas y demás probablemente caigan, ¿sí? En relación a otros mercados y entonces esa digamos, injusticia que se produce, ¿sí? Por parte de quienes más tienen, ¿no? Transfieren sus, digamos, los daños que ellos puedan hacer a sus tierras, las endosan a quienes obviamente viven en el subdesarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también Ecuador no se ha metido en una política industrial, como quizás lo hizo alguna vez Argentina, ¿no? Ustedes, o quien pueda tener la oportunidad alguna vez de ir a Argentina, a Buenos Aires, usted se da un paseo por en tren, sí, y usted puede ver el sector industrial. Cero fábricas, así cero. Y es muy triste ver que eso es un botadero, que es una ciudad industrial que debió haber sido muy hermosa cuando producían, sí, y que obviamente podía haber desarrollado a Buenos Aires en particular como una potencia, ¿no? Industrializada y demás. Sin embargo, les repito, las malas decisiones o las malas orientaciones políticas son las que, digamos, terminaron con esa política económica. Y entonces, para esto nos sirve, digamos, saber y conocer cómo se tienen que diseñar esas políticas económicas. No solamente convencernos de que vamos a tener una casa, un techo, ¿verdad?, donde vivir o un trabajo que vamos a tener, pero que, como ustedes pueden ver, y lo tienen que haber analizado con sus profesores de laboral, ¿no? No nos han garantizado una estabilidad laboral. Hoy estamos, digamos, subiendo la tasa del desempleo por la crisis económica y entonces eso implica un gran esfuerzo en la aplicación de estos fines tributarios y esta política económica, ¿no? Obtener, dice, las exigencias de estabilidad y progresos sociales y procurar pues una mejor distribución de la renta nacional. Entonces, como les decía, ¿no? Si tenemos que buscar una mejoría, tenemos que saber en qué somos fuertes, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos permite a nosotros desarrollarnos? ¿Sobre qué vamos a hacer?
no importa si nos toca hacer, por ejemplo, somos buenos en sembrar piñas, o sea, hay que sembrar todo el Ecuador con piñas para exportarlas al mundo entero, ¿sí? Y eso ayuda a la economía de este estado, pues entonces tocará hacerlo, ¿ves? Tocará perfeccionarla, porque significará progreso, ¿ven? Significará progreso. Es una exageración, ¿no? Pero hacia allá tenemos que evaluar, ¿sí? Realmente ver cuáles son las fortalezas que tenemos como Estado para poder aplicar políticas económicas mucho más beneficiosas. Y obviamente, les repito, como un termómetro, digámoslo así, estará pues dentro de la evaluación de las recaudaciones de los fines tributarios, ¿no? Luego tenemos lo que es la clasificación de los tributos. La clasificación de los tributos. Tributos, término general. ¿Sí? Tributo, como dijimos, pues ya su concepto, ¿no? Es una carga, es una prestación pecuniaria entre el Estado y los particulares, y que se transformará en el poder cubrir la mayor cantidad de necesidades que tengan los ciudadanos, ¿no? Entonces, a través de políticas, digamos, del Estado, ¿no? Que implementa el Estado. Entonces, esta clasificación de los tributos, pues, se basará en tres aspectos. El primero, pues, en los impuestos, el segundo, en las tasas, y en el tercero, en las contribuciones especiales o de mejora, ¿no? ¿Qué son los impuestos? Pues bueno, el impuesto, asimismo, pues, es una prestación, ¿sí? Que va a implementar el Estado de manera individual, constituido por negocios, actos, hechos, es decir, por algún contrato, por alguna constitución de una compañía, que también es un contrato, por por la capacidad contributiva, ¿sí? Es decir, va a definirse a través de la capacidad contributiva, que sabemos es uno de los principios esenciales de los tributos, y que podrán ser, pues, digamos, grabados a través de lo que se llama patrimonio o bienes que, digamos, pueda tener estos contribuyentes, ¿no? Entonces, llámese impuesto a los vehículos, impuestos a los predios, impuestos a los bienes, por ejemplo, que compremos un celular, una pluma, ¿verdad? Un lápiz, una resma de papel, etcétera, ¿verdad? Entonces, a cualquier tipo de estos bienes, ¿no? Y tenemos también una subclasificación de estos impuestos, digámoslo así, que pueden ser en impuestos nacionales, que ahí encontraremos lo que es el impuesto a la renta, lo que es el IVA, lo que es el ICE, los impuestos a las herencias o sucesiones, legados y donaciones que se puedan hacer, impuestos de exportación o importación, que se refieren básicamente a los impuestos que establece el SENAE o la, ¿cómo es que se llama? El SENAE, que es, no me acuerdo si no es sistema, no es sistema, es, bueno, el SENAE, que es la aduana del Ecuador, ¿verdad? Antes se llamaba aduana del Ecuador. Y es el servicio, es el Servicio Nacional de Aduanas, ¿no? El SENAE, de Aduanas Ecuatorianas. Entonces, el SENAE pues se encarga de los impuestos de la exportación y la importación, que en este derecho tributario lamentablemente no lo vamos a ver, el tema aduanero, pero tiene su especialidad, y obviamente, o sea, dentro del derecho tributario tiene su especialidad. Y tiene sus propias reglas, ¿no? Pero no deja de pertenecer a la clasificación de impuestos que, digamos, podemos tener. Bien. Los impuestos municipales, sí, que por lo general son propiedad urbana, rural, alcabalas, vehículos,
registros de inscripción, el registro de la propiedad, el registro mercantil y el de espectáculos públicos, ¿no? Es decir, viene su artista favorito y también tiene que pagar impuestos, ¿ya? Bien. En cuanto a las tasas, estos impuestos municipales, perdón, para cerrar, están en el COTAT. Sí, en el COTAT están establecidos. Sí, que también pues tiene, obviamente, su estructura tributaria, ¿no? También es uno de los textos que les he puesto dentro del material de trabajo que tenemos, ¿sí? Y lo vamos a revisar, ¿no? Para que ustedes puedan ver. ¿Por qué? Porque este derecho tributario, sí, como les decía, es una materia especial y obviamente tenemos nosotros que saber cómo se conforma, ¿no? Esa normativa tributaria, ¿no? Es importante, a mí me gusta siempre hablar de este tema porque yo creo que no nos dan, ¿sí? En las universidades no nos dan justamente esas características de un legislador técnico tributario, fíjense ustedes. No buscamos realmente personas que conozcan sobre el derecho tributario, o que al menos se informen, ¿no? O que al menos tengan un asesor, digamos, en materia tributaria, porque, como sabemos, la política económica, pues la maneja el presidente de la República, como lo dice la Constitución, pero también a través de su ministro de Finanzas, ¿no? El Ministerio de Finanzas tiene un delegado en lo que tiene que ver con la política monetaria, es decir, en el Banco Central, tiene un delegado también en el Servicio de Rentas Internas, que es el que maneja todas las estadísticas, la recaudación, ¿no? De los impuestos nacionales, ¿sí? Y bueno, entonces significa que es una actividad gubernamental bastante importante, ¿no? De mucha trascendencia, y que obviamente también lo necesitamos dentro del cuerpo legislativo. En el caso de los municipios del COTAT, ustedes van a ver que tiene la facultad legislativa los consejos provinciales, ¿no? O cantonales. Y entonces ellos emiten ordenanzas, ¿no? Municipales y provinciales, ¿no? Entonces ahí es donde están, digamos, estructuradas estas, o creadas, crea, modifica, extingue o exonera, también sobre normativas tributarias. Entonces, es importante conocer esto, ¿no? Es importante saber por qué esta clasificación, cómo sigue esta clasificación y, obviamente, estructurar normativa que comprenda, ¿sí? Que la estructura de una norma tributaria está basada en un objeto, ¿sí? O sea, es decir, propiedad urbana, es decir, la tierra o los terrenos que han sido calificados por el mismo municipio como un sector urbano, ¿no? Y en el sector urbano se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces puedes tener vivienda como puedes tener actividades comerciales. Entonces, ¿cuál es el uso de esa tierra urbana? ¿Ya? Lo mismo para lo rural, ¿sí? El tema de la circulación de vehículos, ¿no? Existen también políticas, ¿no? Que establecen, pues, eh, digamos, algunas reglas para los vehículos, ¿no? Entonces, si usted tiene un carro nuevo del año, no va a pasar una revisión vehicular, porque claro, está nuevo, ¿no? Y entonces dice, lo último que podemos pensar es que no funciona, ¿sí? Y entonces le va a decir, bueno, estará exento por unos 2, 3 años la revisión vehicular, pero en determinado tiempo ya tiene que cumplir, por ejemplo, ese requisito, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, yo pago anualmente una matrícula y tengo que cumplir además otros deberes, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, la estructura que venimos hablando, ¿no? Al principio, cuando hablamos de las normas tributarias, ¿no? Es decir, tiene un objeto, tiene unos sujetos, un sujeto pasivo, un sujeto activo, tiene fines que cumplir, ¿sí? Entre el marco general, los fines que acabamos de mencionar, pero tal vez tendrá otros fines, ¿no? Como yo les explicaba el tema del hospital universitario, ¿no? En donde decía, pues, que una vez o sea, era para la construcción, digamos, del hospital. Entonces, muy bien,
era para el hospital, se construyó, se debería de terminar, digamos, la finalidad que tenía esa norma tributaria, ¿no? Pero luego se olvidaron de la parte del funcionamiento, ¿no? Entonces, funcionar un hospital realmente pues conlleva mucho dinero. Y entonces el Estado, si digamos la salud era gratuita y este hospital también estaba dentro de esta gratuidad, ¿ven? O del sistema gratuito, pues entonces alguien tiene que cargar con esa necesidad, ¿no? De ese manejo de ese sistema de salud, ¿no? Que es un poco lo que vemos ahora en esta crisis económica en la que vivimos, ¿no? Vemos que hacen falta muchas cosas, sin embargo, el Estado o el gobernante, sí, en virtud de la situación económica, de las políticas económicas que se han tomado y que se tienen que tomar, digamos, que se tienen que canalizar, posteriormente pues tendrá que evaluar todo esto, ¿no? Pero por eso es que, digamos, nos hicieron unas propuestas de tener que, digamos, aumentar cargas impositivas, ¿ya? Y el pueblo le dijo no, porque realmente, y de hecho la asamblea, que es el representante del pueblo, ¿ven? Por eso es importante que la asamblea conozca, ¿ven? Este tema del derecho tributario, ¿sí? Porque cómo se nutre el Estado, ¿ven? Cómo cumple el Estado. Eso no significa que el pueblo es el que tenga que manejar las finanzas públicas siempre o que tenga que dejar de comer para mantener el Estado, ¿sí? No nos vamos a ir hacia ese extremo, vamos a ir hacia el punto en que, digamos, si somos una sociedad que podemos desarrollarnos y que obviamente hay mayores ingresos, por ejemplo, como les decía, por ejemplo, una de las políticas que tomó el Estado, ¿no? Que tomó ahora último este gobierno, fue precisamente el tema de el impuesto a la salida de divisas, ¿sí? En donde permitió que se vayan nuevamente los capitales. Cuando era una medida regulatoria, fíjense ustedes, una medida regulatoria que la banca y otros digamos, actividades comerciales no saquen los capitales, ¿no? Y que obviamente haya circulante en nuestro país y que obviamente esto genere reinversión, ¿ven? Reinversión, o sea, usted tiene plata y no sabe qué hacer, reinvierta, mejore, mejore las condiciones de desarrollo, crezca, amplíese, ¿ven? Para eso sí, para eso sirven estos dos tributos, ¿no? Y entonces, claro, porque si usted acumula la riqueza, pues entonces de nada le sirve, ¿sí? Porque necesitamos que se mueva el capital, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Muy bien. ¿Qué son las tasas? Pues las tasas son prestaciones en dinero que también deben de pagar el contribuyente obligado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de tasas podemos cobrar? Bueno, pues por servicios administrativos, por servicios portuarios o aduaneros, por servicios de correo, por servicios de embarque y desembarque, y tasas arancelarias. Entonces, en sí, como pueden ver, y aquí pongo un ejemplo, ustedes no sé si pueden recordar, pero hace unos años atrás, este gobierno, a través de precisamente el del gerente de la aduana, ¿verdad? El director de la aduana, máxima autoridad, eh, quiso establecer una tasa administrativa por servicios aduaneros, ¿no? Y fíjense ustedes, la política exterior, ¿no? Que ya lo vimos en las políticas, ¿no? La política exterior impidió que se pudiera aprobar esa tasa, mejor dicho, la tasa se creó, se aprobó, y se puso en vigencia. Y de hecho, hubo quien pague, ¿no? Sobre esas tasas. Y les mandaron a devolver la plata a quienes habían aportado porque esa tasa era imposible de cumplirse. Ya existían tasas administrativas, estaban encareciendo el comercio exterior, ¿sí?
y eso no estaba permitido porque ustedes saben que tenemos el derecho de integración, ¿sí? Que es el que habla de todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. Y entonces ahí viene la política exterior, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, la política, ¿no? Y el tributo, ahí estamos, ¿ven? Tienen que ir de la mano, tienen que ir fundamentados, tienen que ir hacia una realidad. Sí, no es de ponerlo por ponerlo, por eso les faltó criterio legislativo. ¿Ven? El criterio legislativo que les permitiera realmente saber que esa tasa, de hecho, yo con mis amigos tributaristas le dije, te apuesto lo que sea que la tiran abajo. Y efectivamente, la declararon que no era procedente. El, la comunidad andina se pronunció sobre eso. Y entonces tuvieron que dar marcha atrás, ¿ya? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa en el país? O sea, ¿qué es lo que sucede? Sí, ¿por qué tenemos gente que de manera inexperta, y ojo que el director del SENAE era un hombre de carrera del Servicio de Rentas Internas, ¿ya? Pero como no saben diferenciar del derecho tributario los tributos que le pertenecen, pues, al interior, sino que quieren mezclar derecho tributario y aduanero en lo mismo, en un mismo saco, no son reglas iguales, ¿sí? No estamos hablando de esa igualdad. Entonces, fíjense, ¿no? Malas decisiones. Y entonces lesionan al Estado, porque, fíjense, gente que pagó y que obviamente querían que les devuelvan su dinero con los intereses que merecían. Entonces actúan en detrimento de quién? Del Estado, porque el Estado, cuando ingresa, eso se convierte en cualquier proyecto, programa, ¿sí? O necesidad. Y entonces usted, ¿cómo le dice al contratista? Es que íbamos a financiar con esto y ahora no tenemos plata. Y entonces, claro, ahí nos vemos en problemas. Y nos vemos en el problema. Entonces, fíjense ustedes cómo la política económica es tan necesaria e importante, pero más que nada, el tema de los tributos no puede ser tomado ni a la ligera ni de manera abusiva, ¿sí? Entonces, ya como ya estoy con el tiempo, nos quedamos hasta ahí, ¿sí? Y por favor, no se olviden de revisar la plataforma, porque hasta ahora en la tarde ya está listo, digamos, todo lo que vamos a hacer en esta semana, ¿ya? Voy a revisar lo que Efraín me hizo, digamos, mención, ¿sí? Y cualquier novedad, pues les escribo en el chat y vamos a ir desarrollando todas las actividades, ¿verdad? También les voy a poner una encuesta que se relaciona con si alguno de ustedes pues tiene pues algún tipo de dificultad o de discapacidad, porque ustedes saben que la universidad pues también necesita identificarlos para poderlos ayudar en su proceso educativo, ¿verdad? Y digamos, tener en la base de datos identificado alguien que pueda tener algún problema y obviamente a uno como docente también poderlos ayudar en cualquier circunstancia que ustedes necesiten, una tutoría, digamos, un trabajo mucho más cercano, porque queremos pues que ustedes aprueben siempre, ¿no? Entonces les deseo un lindo día, no se descuide de la plataforma, igual ya saben que yo siempre les mando mensajes, y espero que ya con ustedes me toca el viernes, ¿verdad? Ya nos vemos al final de la semana. Pero bueno, no importa, ahí nos vemos el día viernes y continuamos con nuestras clases, ¿ya? Que tengan un lindo día. Cuídense. Muchas gracias, María. doctora. Gracias, doctora. De nada. Gracias, chicos. Gracias por estar pendientes, asistir.